Miércoles 1 de enero de 2025, 20:45 de la noche. Me siento junto a 3 de mis hombres en una de las mesas interiores de la cafetería, después de un turno de 12 horas. Solo otra mesa está ocupada. 4 novatos charlando antes de una tediosa guardia. 2 chicas coquetean al fondo de la barra y un tipo solitario remueve los hielos de su whisky sin cesar. Todos agentes de policía. El dueño nos atiende como cada día, algunos comentarios jocosos y temas irrelevantes antes de volver a casa para disfrutar de una buena cena. La televisión está encendida, el volumen demasiado alto para mi gusto. Me fijo en los chicos que la atienden boquiabiertos, pero no en el buen sentido. Sus gestos y muecas expresan una temerosa incredulidad. Es uno de esos programas de debate. 2 tipos, sentados uno frente al otro, discuten descontrolados. Inevitablemente los gritos nos hacen girar la cabeza. De pronto el de la izquierda se levanta con los ojos enrojecidos y las manos contraídas como si le estuviera dando un ataque. Sucede en menos de un segundo. De su boca brota una espuma verdosa. Se agacha hasta que sus manos tocan el suelo torciendo la espalda como un animal. La conexión se corta. Se miran unos a otros sin saber qué decir. Algunos fruncen el ceño sonrientes pensando que ha sido una broma. Algunos se asustan y otros me miran preocupados. No es la primera vez. Han pasado muchas cosas extrañas este año, no solo en televisión. Y cuando sucede algo extraño, todos recurren a mí. Yo frunzo el ceño receloso, harto incluso. Así que por una vez, decido romper las reglas. ¿Qué importa?, pienso dando una calada. Esta es otra de esas locuras que tiempo atrás ninguno de vosotros creería. Pero ahora, después de lo que habéis visto, como poco dudaréis. Porque cuando ya no hay una explicación posible, lo imposible comienza a tener sentido. El caso llegó a mí por casualidad. Una fría noche de invierno del año pasado. Mi compañero y yo regresábamos a la comisaría tras mediar en una pelea de borrachos en el burdel de la calle 4. Estaban a punto de matarse cuando llegamos. Un tipo robusto y sudoroso que sujetaba una botella de Jack Daniels defendía histérico la posición de Hobbes. Increpaba a otro cliente argumentando que el hombre es un lobo para el hombre. Su beodo colega, al que intentaban apaciguar 2 despampanantes gemelas, negaba irado, afirmando que la visión de Rousseau era la correcta, por la cual el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que lo pervierte. Hubo algunos momentos muy tensos. El menos corpulento agarró un palo de billar. Tuvimos que sujetarlo, reducirlo y esposarlo. Vaya forma de empezar el año, pensé. Por suerte logré calmar los ánimos. Les hice entrar en razón, exponiendo que la postura de Ortega y Gasset estaba más en sintonía con el mundo actual. El hombre es un producto de sus circunstancias. Bueno, ya sabéis lo que suele ocurrir en estos tugurios a ciertas horas. A eso de las 6:30 de la tarde, atravesábamos la avenida Luis XVI, uno de los mejores barrios de la ciudad. Lujosos edificios con seguridad privada, extensos jardines y parques cuidados por manos expertas. En sus garajes descansan relucientes una envidiable variedad de coches deportivos, precio solo al alcance de los miembros del partido. ¿Quién pudiera pagar uno de esos bonitos dúplex de la Torre Sivan?, comentó mi compañero mirando las repletas terrazas de los gastrobares y las vinotecas con resignación obrera. Muchos ilustres vecinos aún disfrutaban de los últimos rayos de sol. El Parque Maduro se veía rebosante de niños jugando y padres charlando, ajenos a lo que estaba a punto de suceder. No muy lejos de todo aquel ajetreo, a menos de 100 metros, una sombra se movía agazapada entre los árboles.
Unos horrendos ojos amarillentos parecían acechar aquella idílica estampa. La deforme figura se detuvo tras un seto recortado como una muralla que bordeaba el hoyo 18 del campo de golf y una parte del bosque de Nerval. Observaba oculto, como un depredador preparado para abalanzarse sobre su presa. Varios adolescentes jugaban al fútbol, a poca distancia del peligro. El balón volaba de uno al otro lado hasta que un furtivo remate lo incrustó en el enmarañado follaje. Uno de los chicos se acercó y lo arrancó de entre las hojas, encontrándose cara a cara con una enorme boca de dientes retorcidos que lo hizo retroceder asustado. Tropezó y cayó sentado en la hierba. El miedo ni siquiera le permitió ponerse en pie. Continuó moviéndose usando las manos y los pies, mientras gritaba advirtiendo a todos. Aquella cosa emergió entonces de su escondite ante las aterradas miradas de los presentes. Todos pudimos contemplar al monstruo con claridad. Por un instante pensamos que era un oso, pero no. Nunca había visto nada parecido. De forma antropomorfa, su cuerpo tenía proporciones semejantes a las de un gran gorila. Patas cortas aunque gruesas, un voluminoso torso encorvado, rematado en una visible joroba, sobresalía por encima de su cabeza. Desproporcionados brazos de manos descomunales, de piel rugosa cubierta en parte por sólidas escamas de reptil. Su cabeza era ovalada, deformada por dos bultos a la altura de sus sienes y dos en su mandíbula. Dos brutales colmillos retorcidos como los cuernos de un toro brotaban de las comisuras de su boca, sin labios. Era un ser abominable. Su movimiento resultaba algo torpe y emitía unos extraños sonidos que no llegaban a ser gruñidos. El pánico fue instantáneo. Todos corrieron espantados para ponerse a salvo, mientras el monstruo caminaba lentamente, rugiendo de aquella desagradable forma. Los gritos enseguida llamaron la atención de vecinos y peatones, que salían por las ventanas y se levantaban de las mesas asustados. Un tipo se lanzó sobre nuestro coche, provocando un brusco frenazo. Movía el brazo adelante y atrás, apuntando hacia el parque. Una madre huía con su hijo en brazos y otra gesticulaba ansiosa. Salimos del coche patrulla, raudos. Solo tardé un segundo menos que mi compañero en toparme de frente con el terror. Me quedé petrificado, mirando aquel espanto. A mi alrededor una vorágine de gritos, llantos y sirenas. Pero yo solo escuchaba los gruñidos de la criatura. Theo fue el primero en desenfundar el arma y avanzar. Acto seguido lo hice yo. Aunque estábamos acostumbrados a situaciones tensas y peligrosas, aquello nos dejó tan descolocados como al resto. Admito que me temblaban las manos. La bestia estaba allí, parada en medio del parque. Pero no parecía rabioso, sino confuso. Como suele ocurrir ante lo desconocido, el miedo dio paso a la ira, y un grupo de elitistas e inofensivos ciudadanos se convirtió en una turba violenta. Una lluvia de piedras, botellas y objetos contundentes que simplemente se cubrió el rostro con sus brazos. «¡Maldita sea, capitán!», gritó mi compañero. «¿Qué cojones es eso? Habrá que llamar a control de animales». «Ya están de camino. No podemos dejar que escape. Lo quieren vivo», respondí. Creía que todo esto era solo una nueva leyenda urbana. Pues está claro que esta vez no lo es. «Joder, mira esos brazos», comenté asombrado. Nos detuvimos a unos 12 metros de la bestia. De cerca, era todavía más grotesca y desprendía un olor nauseabundo. De hecho, Theo no lo aguantó. La tensión y aquella peste le hicieron vomitar. De pronto sucedió lo que temíamos. El monstruo recibió un impacto en la cabeza que lo enfureció. Sin esfuerzo, arrancó del suelo una pequeña noria, que lanzó dando varias vueltas como un lanzador de martillo olímpico, con tal fuerza que cortó un coche por la mitad como una barra de queso. Abrimos fuego, pero las balas no parecían tener efecto sobre él. El ataque consiguió espantar a sus agresores.
pero un par de chavales, subidos a la carlinga de un camión, grababan la escena. En pocos minutos, docenas de sirenas y focos se unieron a aquella terrorífica estampa. El animal actuaba como un orangután que ve amenazado su territorio. Levantaba los brazos y los agitaba mientras gruñía. Daba golpes al suelo con ambas manos y abría la boca, enseñándonos los dientes. Aunque no parecía decidido a atacarnos, pero cuando lo rodeamos, la bestia se hizo consciente de su destino. Abrió los brazos con los puños cerrados, hinchando su pecho, y emitió un terrible rugido. Como un verdadero monstruo. Volvió a atacarnos, esta vez con una de las mesas que alzó con una sola mano junto al cemento que la mantenía sujeta al suelo, como si se tratase de un matojo de hierba. Nos vimos obligados a disparar de nuevo. Uno de los chicos, que se aproximaba por su costado con una escopeta del 12, pudo herirlo. El extraño animal se retorció exhalando un penoso alarido. En respuesta, balanceó su brazo derecho como una bola de demolición, golpeando con el dorso de su monstruosa mano a la gente, lanzándolo a varios metros de distancia, como si fuera un muñeco de goma. Acto seguido, con un salto extraordinario, atravesó el seto y desapareció en el bosque. Corrimos dispuestos a darle caza, pero una aviesa voz nos detuvo. «Alto, dejadlo ir». Era un hombre de unos 70 años. No iba uniformado, pero parecía estar al mando y preparado para la situación. Con su propio equipo de seguridad, armados y equipados como un comando de operaciones especiales. Denso pelo canoso y bigote inglés. Bajo una modesta bata blanca, asomaban unos zapatos Loeb de 1.200 euros, que no le preocupaba llenar de barro. Había algo tan siniestro en su mirada como en su tono, pero también parecía preocupado. «Está herido. No creo que llegue muy lejos», dije. «Puede que no esté solo», respondió autoritario. «Tiene razón», pensé. Sería como meterse en la boca del lobo, aunque su actitud me pareció más que extraña. «Organizaremos una búsqueda controlada y segura». ¿Una búsqueda de qué?, le pregunté al supuesto experto. «No lo sé, pero últimamente ha habido demasiados avistamientos». «Sí, lo he escuchado en las noticias, aunque no le daba mucho crédito», comenté. «Sí lo hacía. A eso me dedico. Pero prefería actuar como un ciudadano incrédulo cualquiera. No sabía si aquel tipo había leído mi expediente. Para los que no me conozcan, me llamo Álvaro Bravo. Soy el capitán al mando de la comisaría de un pequeño pueblo llamado Bahía Negra. Mi jurisdicción abarca desde el distrito del puerto hasta la privilegiada zona de los acantilados. De día, me enfrento a vulgares ladrones, timadores y mafiosos de poca monta. Pero en cuanto cae la noche, bueno, la cosa cambia. La oscuridad cede el paso a peligros mucho peores. La oscuridad muestra el verdadero rostro de nuestros enemigos. Ni siquiera yo lo hacía. Pero hace una semana una pareja de cazadores abatieron a uno en la sierra, confundiéndolo con un oso. Entonces, han podido examinarlo. ¿Ya saben de qué especie se trata?, pregunté. Lamentablemente no. De nuevo sus palabras me sonaron falsas. ¿Cómo es posible?, hablé mostrando un exagerado gesto de asombro. Estamos estudiando diferentes opciones. Puede ser alguna especie con algún tipo de deformación o enfermedad, pero todavía nada es seguro. Tardamos un par de horas en irnos. Aproveché para sacarle toda la información que pude a los expertos. Mi instinto me decía que había algo sospechoso en todo aquello, y la evidente incomodidad y las muecas agrias que producían mis preguntas lo confirmaron. La zona ya estaba acordonada. Los paramédicos atendían a varios vecinos. Nada grave. Ataques de ansiedad, pánico, asma. La peor parte se la había llevado el agente. Varios huesos rotos y un traumatismo craneal. Los reporteros cubrían el suceso y entrevistaban a los testigos,
mientras algunos de mis hombres trataban de restablecer el orden. El misterioso erudito se acercó a mí escoltado por 2 hombres que sin duda eran mercenarios. «Gracias por su trabajo y el de sus hombres, capitán. Pero a partir de ahora, nosotros nos encargaremos del caso. Ya hemos hablado con sus superiores». Una forma poco sutil de decirme «largo de aquí». Me entregó una tarjeta manteniendo un gesto cordial. «Ante cualquier otro suceso similar, llámenos directamente». Antes de marcharse rumbo a las afueras en sus poco discretos Suburban negros, desplegaron un grupo de 3 hombres armados hasta los dientes, acompañados de un chaval con aspecto de ratón de biblioteca. En la tarjeta se podía leer Dr. August Müller. En la esquina superior derecha un logotipo y el nombre de una compañía. GN Corp. Ordené a mis hombres retirarse a sus respectivos puestos. No pude evitar que aquel suceso fuese el tema de conversación durante días. Algunos veteranos que conocen mi gusto por los eventos anómalos me miraban esperando a que me pronunciase. No lo hice. Al día siguiente encendí la televisión mientras desayunaba. «Buenos días, les habla como siempre Marta Robles informándoles de las últimas noticias. Continúan los avistamientos de extrañas criaturas en todo el planeta. Ya se han contabilizado más de 12 en nuestro país y 234 en total. Tenemos imágenes de vídeo y fotografías de grotescas escenas ocurridas en Japón, Australia y aquí, en España. Se están empezando a escuchar todo tipo de teorías en las redes sociales. Unos hablan de los pies grandes, el Yeti, los Wendigos e incluso del Basajaun. Otros se aventuran con ideas conspiranoicas sobre agencias secretas y alienígenas. Las criaturas parecen estar dejando un rastro de terror a su paso. No sabemos qué son ni de dónde vienen, pero lo que está claro es que una gran parte de la población está muy asustada». Efectivamente, la información se acompañaba con multitud de vídeos grabados en diferentes países. Escenas similares. La criatura aparecía por sorpresa como uno de esos animales que sale del bosque para buscar comida en los cubos de basura de alguna urbanización de clase media. Su aspecto y esa renqueante forma de moverse provocaban el pánico en los espectadores. Aunque debido a nuestras diferencias culturales, las reacciones fueron muy distintas. En Arizona, 3 de ellos cayeron cosidos a balazos cuando se tropezaron por accidente con el alambique de los Preston, derramando parte de su producción de moonshine. En Haifa y Acre, Israel, la amenaza fue repelida con 2 misiles Spike lanzados desde drones. En Argentina, los peronistas achacaron la aparición de estas criaturas a las políticas liberales de Milei. Y en Corea del Norte, 3 especímenes fueron servidos en una cena en honor de Kim Jong-un con salsa gochujang. Hoy tenemos un invitado que espero que nos pueda aclarar todas las dudas que tenemos y haga que nos tranquilicemos un poco. Tenemos aquí al doctor Martín Olmos, ministro de Sanidad, biólogo, inventor, psicólogo canino y uno de los mayores coleccionistas de miniaturas de Warhammer 40K. Hola, buenos días, Marta. Buenos días, señor ministro. ¿Qué puede decirnos de estos, no sé si llamarlos animales? ¿Alguna de las leyendas populares sobre hombres de las nieves o pies grandes se ha convertido en realidad? Pues, hablando con franqueza, no estamos seguros. ¿Quizás pueda ser una especie no descubierta hasta ahora?, preguntó la entrevistadora. No, eso lo hemos descartado. Los avistamientos han sido en lugares muy diferentes, con diferentes climas y ecosistemas, lo que hace imposible cualquier teoría sobre especies desconocidas. Entonces, quizás, como dicen los oyentes del programa Días Extraños, ¿pueden ser alienígenas? No, tampoco, contestó sonriendo. Respondo lo mismo que a tu pregunta anterior. Todas esas teorías podrían tener cierto peso si no hablásemos de un área tan grande y de condiciones tan diferentes. Entonces, ¿ante qué nos encontramos? Es pronto para decirlo. Eso es decir poco, dada la situación. Lo sé y siento no poder tranquilizar a la gente, pero esta es una situación excepcional. Lo que sí podemos decir es que tanto nosotros como las fuerzas de seguridad estamos trabajando conjuntamente
y no tengo duda de que pronto tendremos respuestas. También he de subrayar que se deben extremar las precauciones en lugares próximos a bosques o zonas con vegetación densa. Las informaciones son confusas de momento, pero es evidente que estas criaturas pueden llegar a ser muy peligrosas. ¿Y cómo va a combatir el gobierno esta amenaza? ¿Se ha aprobado algún plan de emergencia? Sí, por supuesto. Hemos desarrollado una estrategia que consta de 2 fases, la contemplativa y la retroactiva. Durante la primera, que durará entre 8 semanas y 8 meses, e invertiremos 230 millones de euros, recopilaremos toda la información posible, sobre todo observando. Con los resultados obtenidos, nuestro consejo de expertos decidirá la mejor forma o la más efectiva de no hacer nada. Fantástico. Creo que todos podremos dormir algo más tranquilos. Estaremos en contacto para actualizar la información. Por supuesto. Gracias, señor ministro. Y cambiando a un ámbito nacional, sigue la búsqueda de... Salí hacia la comisaría atento a las noticias en la radio. Recogía a mi compañero como cada día. Cuanto más escuchaba, el relato tenía menos sentido. He oído cientos de historias asombrosas de boca de sus protagonistas, pero en este caso era distinto. Yo mismo lo había visto con mis propios ojos. No solo yo, el mundo entero estaba siendo testigo de lo anómalo. Admito que el desinterés de mi propio colega me molestó bastante. Estamos en 2025. ¿Cómo puede decir este tipo que no saben lo que son y aún así descartar teorías? No lo pensé. Lo dije en voz alta sin darme cuenta. Pues quizás porque no a todos les gustan tanto los misterios como a ti, jefe, respondió mi compañero sonriendo. No hace falta ser un experto para entender que lo que vimos no era ningún tipo de simio, ni ningún animal conocido. ¿Entonces? Preguntó sin dejar de sonreír, esperando a que mencionase algún ser mitológico o quién sabe qué. Lo miré con ternura, suspirando. Theo llevaba poco tiempo conmigo, no tardó mucho en aprender. Pues no lo sé, pero habría que estudiar el tema antes de descartar teorías solo porque parezcan extravagantes, contesté. Usted deje trabajar a los especialistas. Ya nos explicarán de qué se trata. Seguramente sean osos o algún animal que se ha visto obligado a cambiar de hábitat debido al cambio climático. ¿Eh? Has estado otra vez viendo documentales de National Geographic, ¿verdad? Puede ser. ¿Por qué? En fin. Lo peor es que tu hipótesis no es mala, comenté. Por supuesto, jefe. No solo tú disfrutas de la lectura. ¿Lectura? Ya, claro, para ti ver vídeos en YouTube es lo mismo que leer. Puto millennial. Él sonrió. Venga, tenemos trabajo, Mulder. Payaso. A unos 15 kilómetros de donde me encontraba, en una moderna cafetería del centro, un grupo de chicos charlaban después de una larga jornada de trabajo. No es necesario presentarlos individualmente, pero sí decir que se conocían desde hace años y que casi todas las tardes se reunían en el mismo sitio. Sobre la mesa apenas quedaba espacio entre tazas de café vacías, espumosos vasos de cerveza, teléfonos y algunas otras cosas. De fondo, el murmurar de los clientes, más ruidoso que de costumbre. Como es lógico, el asunto de los trolls, así lo habían bautizado, ocupaba los noticiarios y programas de debate. También para ellos. ¿Pero esto es verdad?, exclamó una de las chicas. ¿Qué va a ser verdad? Esto es alguna campaña de marketing, respondió otro de ellos. Pues yo creo que es real. Hay miles de testigos y cientos de vídeos, comentó el más abierto del grupo, digamos. Tío, ¿tú has visto lo que se puede hacer con cualquier inteligencia artificial?, replicó el escéptico del grupo. Su colega arqueó una ceja pensativo. Después asintió varias veces. Tienes razón. Sí, es cierto, continuó Ana. Pero en este caso se trata de algo que está ocurriendo en todo el mundo. No creo que miles de personas se hayan puesto de acuerdo para hacer un montaje como este solo por diversión. ¿Y por qué no? ¿Cuántos perdedores habrá ahora mismo conectados
subiendo otro inédito vídeo sobre los aterradores trolls. Las últimas palabras las recalcó en un tono cínico, haciendo el gesto de comillas. Otro ataque de esos bastardos contra el partido. La conversación se volvió tensa y desagradable, hasta que alguien cambió de tema, haciendo algunas bromas. Era algo habitual. Miguel era un auténtico inquisidor digital, reportero de un conocido programa del Canal 6. Pero su magia negra no tenía efecto con sus compañeros. Cuando esto sucedía, regresaba a su casa airado y se sentaba delante de su ordenador. Se introducía como un tiburón en redes sociales y juegos online para devorar a todo el que se cruzase en su camino. Miguel era un tipo altivo, prepotente y salvaje, con cualquiera que tuviese una opinión diferente a la suya. Uno de esos oscuros alquimistas que transforman todo en política. Defendía al partido como a su propia madre. Su noche terminó incendiando una publicación de un conocido periodista del Canal 3 que advertía de un nuevo avistamiento en la zona de los acantilados, con un discurso al borde del delirio en el que entrelazaba de forma demencial temas sin relación. Y os cuento esto por varios motivos, que comprenderéis a medida que avance esta historia. Pero fue este pobre diablo quien me ayudó a descubrir un escalofriante y astuto plan, concebido por un siniestro dios de los medios, para confundir y debilitar nuestras mentes. Esa misma noche, yo investigaba en una dirección más plausible. Experimentos genéticos. Sí, ya sé que esto para la mayoría de vosotros es ciencia ficción, pero en mi mundo, esta sería la opción más inocente. Pero tras 5 horas encerrado en mi despacho, nada. Mi posición todavía me daba acceso a los ordenadores del ministerio. No había ningún Dr. Müller en sus archivos. El nombre del laboratorio, GN Corp, sí aparecía citado en varios expedientes, pero su acceso estaba restringido exclusivamente a funcionarios de nivel Omega. Por otro lado, estaban las criaturas. La poca información era la entregada por la prensa, sin patrones ni detalles relevantes. Los ejemplares abatidos habían sido confiscados por las autoridades. No era el único que dudaba. Algunos comentarios describían a esquivos agentes del gobierno que se presentaban en el lugar de los hechos sin identificarse. Por otro lado, muchas criaturas añadidas a lo largo de los siglos en los bestiarios de la antigua SCH encajaban con la descripción. Quizás eso me ayudaría a conocer su origen. Pero ¿cómo saber si eran realmente ogros, monstruos engendrados por la manipulación genética o animales enfermos? Imprimí algunos documentos y los guardé en mi maletín antes de volver a casa. Una vez allí me senté en la cocina y encendí el televisor mientras preparaba algo caliente. Sorbiendo un poco de café, tuve una idea disparatada. Artai. Sin perder el tiempo, llamé. «Buenas noches, capitán», susurró. Se escuchaban pasos. «Hola, necesito que me hagas un favor». «Te escucho», respondió. «¿Has visto las noticias? Las criaturas?» «Sí, estamos atentos, pero nadie nos ha llamado». «Necesito que captures uno». Empecé a hablar antes de que Artai terminase su frase. «¿Cómo?» «Que captures uno. Tenemos que saber qué son». «Dame un momento». Volvieron a escucharse pasos, una chirriante puerta y otros sonidos que no pude identificar. De pronto, un rugido, golpes, disparos, más golpes, estocadas y finalmente un grito entrecortado. 5 segundos de silencio, arqueando una ceja, y mi compañero regresó a un volumen normal. «¿Decías? ¿Que capture un qué?», repitió. «Uno de esos trolls». «¿Me estás escuchando?» Hablar con Artai es a menudo desesperante. «Que capture un troll». «Artai», rugí entre dientes. Está bien, pero no será fácil, a no ser que uno llame a la puerta de mi apartamento. Las apariciones son completamente aleatorias». Lo que dijo era cierto.
Solo gracias a la buena fortuna podría completar la misión. Lo sé. Solo ten los ojos bien abiertos, contesté. Creo que hay algo grande detrás de este asunto. Oído, cocina. Ya era tarde, y un tanto frustrado decidí irme a dormir. Me fijé en el periódico que había dejado en la encimera. Abrí la puerta de la nevera y agarré una botella de leche. De pronto algo se encendió en mi cabeza. Lo había tenido ante mis narices todo el día. No puede ser, dije en voz alta. Continúa la búsqueda del joven desaparecido hace 3 días, decía el titular de portada. Sustituí la leche por más café y volví al trabajo. Reuní toda la información que pude sobre los desaparecidos, hasta que la luz del amanecer entró por mi ventana. Por suerte, varios de mis contactos en la Interpol me facilitaron mucho el trabajo. Coloqué las fotos y estructuré los datos en la pizarra, tal y como haría en la comisaría. Esto no puede ser casualidad, pensé. El sonido del teléfono me recordó, como una bofetada, que tenía que volver al trabajo. Maldita sea. Soy demasiado viejo para esto. Me dije antes de responder a mi compañero. Subí a su coche con semblante pensativo y un marcado gesto de cansancio en mi rostro. Theo me miró entrecerrando los ojos. ¿Ha dormido, señor? No, apenas. He estado trabajando. ¿Cómo no? En cuanto aparece algo extraño, ahí está el capitán Bravo. ¿Ha pensado en llamarse el detective paranormal o algo parecido? Giré la cabeza frunciendo el ceño. ¿Y tú has pensado en llamarte el agente de policía en paro? Vale, le escucho, jefe. Mira estos informes. En muchos de los lugares en que se han avistado esas bestias, ha habido una desaparición justo una semana antes. Mi compañero miró los papeles con cierta intriga, pero no la suficiente para despertar su curiosidad. ¿Y qué? Sabe también como yo que en todas partes hay alguna estadística de desapariciones, muchas de ellas voluntarias además, comentó mi compañero con razón. ¿En serio no te parece como mínimo más que casual que las desapariciones sean en el mismo sitio que las apariciones? ¿Algún caso resuelto, alguna pista?, me preguntó. No. Es raro. Eso lo admito. ¿Y usted qué piensa? Pues de momento no pienso nada, pero creo que merece la pena escarbar un poco. La desaparición más cercana es un tal Jonás. Vivía en Bahía Negra. Se esfumó hace 4 días. Me acercaré hasta allí para hacer algunas preguntas. A ese pobre chico lo mató una de esas bestias. He oído que su casa quedó destrozada. Prefiero asegurarme. Que yo sepa, aún no han encontrado ningún cuerpo, le contesté. Quedan cabos sueltos. El que tiene algún cabo suelto es usted, capitán, me dijo señalando su cabeza. Ajá, eso también puede ser. ¿Hace cuándo no se hace un reconocimiento médico, jefe?, me preguntó sonriendo. No me acuerdo la fecha exacta. Pregúntale a tu mujer. Touché. Tuve que esperar varios días antes de poder ir al pueblo en el que vivía el desaparecido. El jueves, como descubriría en mi investigación posterior, mientras yo conducía hasta Bahía Negra, nuestros amigos de la ciudad salían del trabajo y se reunían en el lugar habitual para tomarse una cerveza y pasar un buen rato. Pero algo era distinto. Miguel no estaba. Pensando que en cualquier momento aparecería con alguno de sus debates, empezaron sin él. Sin embargo, el chico no se presentó. Sus pacientes amigos intentaron ponerse en contacto con él, pero no hubo respuesta. Se preocuparon al comprobar que los mensajes ni siquiera llegaban a su destino. Por otro lado, yo llegaba al pueblo a eso de las 22 horas. Me serví de mi placa para hacer algunas preguntas a los vecinos. Parecía que el tal Jonás no tenía familia conocida y tampoco muchos amigos. Interesante. Encajaba en el perfil de otros desaparecidos. Todos le describían como un tipo bastante introvertido y difícil. Era una persona que pasaba bastante desapercibida. Me salté el precinto de los chicos del laboratorio y registré la casa. Me quedé totalmente congelado en cuanto entré. Efectivamente estaba destrozada. El suelo, cubierto de trozos de madera, metal y prendas de ropa. Todo hecho añicos, como si hubieran pasado por una trituradora.
Había manchas de sangre en las paredes de varias habitaciones, pero lo más aterrador eran 4 surcos paralelos que cruzaban la pared a lo largo del pasillo. Eran sin duda las marcas de 4 enormes y fuertes fauces. Su habitación estaba en las mismas condiciones que el resto de la casa, zarpazos en muebles y puertas. Daba escalofríos como el látex del colchón sobresalía a través de los profundos cortes, al igual que la elegante silla de cuero que custodiaba su mesa. Su respaldo había sido rebanado en diagonal, como una caña de bambú por el filo de una afilada katana. Aunque su ordenador se había salvado. Era muy potente y tenía todo tipo de periféricos, incluidos micrófonos, una mesa de mezclas, focos y 2 cámaras. Una de ellas incrustada en un televisor que colgaba de la pared frente a la cama. Sin duda el chico realizaba algún tipo de actividad en YouTube o alguna plataforma de streaming. Enchufé el equipo y presioné el botón de arranque. Tuve mucha suerte. No solo funcionaba, sino que pude acceder al escritorio sin tener que descifrar ninguna clave. Me senté y comencé a fisgar. Era uno de esos youtubers que se dedica a la crítica política y social. No puedo revelar su nombre, claro. Con las manos sobre un teclado soy un auténtico inútil. Así que llamé a Otto, uno de nuestros expertos en tecnología. Un crío indomable al que solo Artai entiende, pero que nos ha salvado el culo más de una vez. Le pedí que entrase de forma remota y extrajese toda la información posible acerca de sus movimientos bancarios, contactos o cualquier cosa que nos dirigiese en una dirección concreta. No podía descartar a los posibles sospechosos de su larguísima lista de enemigos. Pero en mi mente se estaba formando una teoría. Como siempre, algo más sobrenatural. Otto no tardó mucho en actuar. Recogió toda la información y la volcó en un USB. Pero antes la mostró en pantalla. Llamaban la atención algunas transferencias procedentes de empresas del sector audiovisual y, sobre todo, un centenar de correos que no me detuve a leer, recibidos de una recurrente dirección. Me di una vuelta alrededor de la casa. Los agentes ya habían peinado la zona, pero no buscaban lo mismo que yo. En la parte de atrás, enganchado en uno de los alambres de la verja, encontré un mechón de pelo marrón. Sin ninguna duda, no era humano. Era áspero, grueso, y emanaba un fuerte y repugnante olor. Un olor que me era familiar. Observé que el bosque de Nerval estaba a menos de 100 metros de las casas. La bestia tardaría muy poco en llegar y volver a esconderse. Me di una vuelta rastreando el jardín trasero en dirección a los árboles, pero no encontré nada más. Subí al coche, apoyé las manos en el volante y me quedé varios minutos pensando en todo aquello. Mi instinto me decía que algo no encajaba, aunque no sabía el qué. Más tarde descubriría que la mayor parte de los abducidos regresaban misteriosamente a sus casas 7 u 8 días después, sin saber lo que había pasado ni dónde habían estado, lo que reforzó las teorías sobre los visitantes de otros planetas. El viernes los amigos de Miguel se reunieron a la puerta del estudio de La Sexta. ¿Cuál fue la sorpresa cuando descubrieron que no se había presentado en su puesto de trabajo desde hacía una semana? Tampoco había llamado, pedido baja, unas vacaciones o dado alguna excusa que justificase su ausencia. Sus colegas entonces se asustaron de verdad. Sin demora, se dirigieron a su casa. Miguel vivía solo. Podría haber tenido un accidente. Barajaron todo tipo de calamidades antes de llegar. Timbraron repetidas veces. Nerviosos, golpearon la puerta y gritaron su nombre, pero nadie contestó. Fue entonces cuando llamaron a la policía, y fue entonces cuando nuestros caminos se cruzaron. Llegué solo 10 minutos después de que los bomberos abrieran la puerta. La imagen del interior del apartamento sobrecogió a todos. No tanto a mí. El escenario era una macabra réplica del anterior. Una de las chicas se desmayó en cuanto vio las manchas de sangre resbalando por la pared. Mis compañeros apartaron al resto del grupo a un lado y comenzaron su tedioso trabajo. Yo fui directo al dormitorio y realicé la misma operación ilegal, con resultados semejantes. En cuanto me topé con su apestoso gesto narcisista en una de las muchas fotos que guardaba en el disco duro, no me hizo falta seguir buscando. No es casualidad.
Estoy seguro, pensé. Aunque al menos, este sí tiene a alguien que se preocupe por él. Reuní a los amigos en el salón e hice las preguntas de rutina. Pese a que ya conocía algunas de las respuestas, eran todos ellos muy normales y estaban realmente afectados, cosa que me sorprendió. Miguel era un perfecto imbécil. Yo mismo le hubiera dado una buena paliza. Creo que Ana, una de las chicas, percibió mi incredulidad. Miguel no siempre ha sido, me dijo con voz temblorosa. No siempre ha sido así. Bueno, ya sabe. Hace un año cambió, poco después de empezar a trabajar en el programa. Antes, él quería ser humorista, ¿sabe? Era sarcástico, pero solo eso. Yo asentí. Me hablaron un poco más acerca de sus hobbies y su trabajo. Rescaté algunos datos que podrían ser útiles. Les agradecí su tiempo y me dirigí a la puerta. Giraba el picaporte cuando escuché una voz abatida a mi espalda. Capitán. Dime, chico, ¿su investigación tiene algo que ver con esos animales? Sí. No quería mentir. Cree que Miguel está... Pero tampoco quería decirles lo que pensaba. Podía estar equivocado. Es pronto para hacerse una idea. Pero no salí del edificio. Esperé a que todos se fueran y subí a la azotea. La estructura que guardaba la maquinaria del ascensor y el último tramo de escaleras ocupaban alrededor de 4 por 4 metros. El aluminio de las 6 chimeneas de ventilación y los vistosos tragaluces piramidales relucían sobre un suelo de alquitrán. Me acerqué a la cornisa. Al norte, la zona portuaria. Al este, el ayuntamiento y al sur, 2 kilómetros de clase media hasta el valle. No sería tan sencillo cruzar la ciudad sin ser visto, ni siquiera aprovechando la oscuridad de la noche. Me di la vuelta y caminé hasta el otro lado de la azotea. Había algo incrustado en una de las ventanas. Me costó arrancarlo. Era una uña, más grande que la de un perro o casi cualquier animal salvaje. La introduje en una bolsa de pruebas y la guardé en el bolsillo de mi gabardina. Me detuve pensativo, cuando escuché por encima del hombro un gruñido amenazador. Deslicé la mano lentamente hacia mi Glock. Aguanté la respiración como un cazador a punto de disparar y giré la cintura con la agilidad de un futbolista. Bueno, de un futbolista que llevase 30 años retirado. Apreté el gatillo 3 veces. Solo vi una enorme sombra que saltaba sobre mí. Un brutal zarpazo me desgarró el pecho y el brazo izquierdo. Ambos caímos aparatosamente contra el cemento, y ambos nos incorporamos heridos. La bestia babeante me miraba enfadada, con su cuerpo ladeado, apoyándose en una de sus propias manos. Las 3 balas en su costado no le permitían incorporarse por completo. En su torso y sus piernas aún colgaban pedazos rasgados de una camiseta y unos pantalones vaqueros. «Dios mío», susurré. Solo había una deducción posible. Terrible. Ahora faltaba saber cómo y por qué. Aunque lo que realmente me preguntaba en aquel momento era si sobreviviría para contarlo. Había perdido mi arma en el choque. La culata asomaba tras un ladrillo, demasiado lejos. Imposible de recogerla a tiempo, de no ser destripado. Retrocedí intentando no hacer ningún movimiento brusco. La bestia avanzó cojeando. Me detuve al borde del precipicio. Respiré profundamente y crucé los dedos. Tras un silencio sobrecogedor, la criatura saltó como un león sobre una cebra. Yo me tiré hacia un lado como un soldado, pero fui demasiado lento. Esta vez, su voluminoso brazo golpeó mi hombro derecho. No me hizo daño, pero perdí el equilibrio. Caí al vacío. Afortunadamente, por decir algo, mi espalda chocó contra la barandilla del balcón del 7º piso, amortiguando mi descenso. Di una vuelta en el aire y acabé colgado, como una camisa húmeda en el tendal del 6º. Pude saltar hasta la escalera de incendios y bajar. Antes de pisar el suelo, y con cierta tristeza compasiva, quise comprobar que la bestia estaba muerta. Pero el cabrón era tan duro como parecía, y había huido. No sangraba en exceso,
pero un rastro de gotas marcaba su recorrido con claridad. Le envié un mensaje a Artai antes de buscar ayuda en el hospital más cercano. Ay, estoy demasiado viejo para esta mierda, pensé por segunda vez en una semana. Miguel fue el último desaparecido. En este mundo fugaz, las noticias pasan de largo, como una repentina tormenta de verano. Cuando el responsable del ministerio, en un comunicado oficial, aseguró que el problema estaba bajo control, y el mismo doctor Müller ofreció una delirante explicación a la prensa, literalmente, de la noche a la mañana, el tema se disipó por completo. Para mí fue una advertencia. No tardaría mucho en borrar cualquier rastro. Pero Artai es el mejor en su trabajo. 48 horas más tarde, el domingo por la noche, mi teléfono vibró inesperadamente. Mi colega seguía el rastro de la criatura. Había conseguido incrustar un dardo con una baliza de posicionamiento en su áspera piel. Lo había seguido desde el suroeste del Parque Wells, cruzando el Valle del Cuervo y la urbanización de la Gruta. Los alcancé en un impreciso punto del bosque de Nerval, al norte de Valle Verde. El monstruo ya no estaba herido, aunque sí tenía una visible cicatriz a la altura de las costillas. Caminaba errante, como un niño perdido buscando el camino de vuelta a casa, pesado y torpe. Hacía tanto ruido en su avance que no nos hubiera escuchado aunque hubiésemos sido montados en quads. Pero Artai, rastreador y cazador nato, advirtió un suave pero desagradable aroma en el aire. ¿Un animal muerto, quizás?, comenté en tono de pregunta. «No, es otra cosa», respondió. Este relato aún no ha terminado. No te olvides de escuchar la segunda parte. Merece la pena.